pues continuamos en una nueva edición digital del Vértice. En esta noche de miércoles 14 de octubre de 2020 nos volvemos a colar de nuevo en sus casas a través de la pequeña pantalla, nunca mejor dicho, a través de esta pequeña pantalla de los dispositivos móviles que nos están haciendo en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19, pues estar conectados y sobre todo pues analizar la situación que nos deja el COVID-19 en la comarca del Valle del Guadentín y sobre todo pues analizar cuáles son algunos de los asuntos destacados. Hablaremos en una semana que se ha quedado corta también de esa festividad del 12 de octubre, hablaremos del COVID-19, de la situación de cómo se encuentran las obras, por ejemplo, del Palacio de Justicia, que ha sido uno de los asuntos que se ha puesto por parte de la oposición, del Partido Popular y también del Gobierno municipal encima de la mesa, y de otras cuestiones que siempre nos gusta analizar y charlar con nuestros contertulios, habituales contertulios. En una noche en la que, bueno, recuerden que los datos del COVID-19 están mejorando, no son para lanzar las campanas al vuelo, pero sí van a permitir, por ejemplo, el que mañana se retomen las clases presenciales. Así lo indicaba el Comité de Seguimiento del COVID-19 de la región de Murcia, el Comité de Seguimiento Mando Único de la Consejería de Sanidad, que mañana se retoman las clases en el municipio de Lorca. Recuerden que por el momento solo estaban las pedanías, los chavales, los chicos de las pedanías eran los que estaban yendo a clases presenciales. A partir de mañana será el resto de niños y niñas adultos los que puedan incorporarse a esas clases. Y también pues unas medidas que se están levantando, que se están flexibilizando aún más en el comercio y en la hostelería. Recuerden que en la hostelería, por ejemplo, ya se permite el 40% de aforo dentro del local, algo que estaba prohibido hasta hace unos días, y en comercio hasta el 75%. Son algunas de las medidas debido a esos números que, como decimos, están mejorando en Lorca, pero por contra, en Águilas parece que la situación también está un poco preocupante. Desde el Ayuntamiento de Águilas se ha puesto a disposición de las autoridades regionales de la comunidad autónoma diferentes puntos municipales, pues precisamente para la instalación de puntos COVID, porque en los últimos días, en las últimas horas, hemos visto cómo se ha aumentado el número de contagios, ya está por encima de 100, cuando la tasa hace unas semanas estaba por debajo de 50, tanto la alcaldesa Mari Carmen Moreno como los ediles del Ayuntamiento de Águilas, que están intentando el que no se vaya de las manos la situación de los positivos en Águilas. Una pequeña fotografía de cómo está ahora mismo el panorama para entrar ya a matar, como se suele decir, con nuestros protagonistas, con tertulios que tenemos esta noche. Y vamos de Luis a Luis, ¿eh? Saludamos en primer lugar a Luis Antonio Torres del Alcázar. Luis Antonio, ¿qué tal? Buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos y un placer hoy compartir la tertulia con mi amigo Luis Amado. Sí, señor, con tu tocayo Luis. También. Sí, señor. También. Ahora pues hablaremos del tema de la fiesta nacional, que no sé si tendrás algo que decir después de esta fiesta nacional que hemos tenido del 12 de octubre, bueno, pues cada uno lo ha visto desde un punto de vista diferente, como es lógico, y aquí también pues queremos dejar nuestro punto de vista. Luis Amador, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas, José Ángel, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Gracias por invitarme otra vez a tu programa y sobre todo saludar a Luis Antonio, claro que sí. Siempre es un placer compartir tertulia con él y contigo. Pues las gracias a vosotros, que vosotros son los habituales contertulios y con los que podemos desarrollar esta tertulia y con la que podemos analizar lo que son los asuntos más importantes, como decimos, que nos está dejando esta semana. Comenzamos precisamente con esas medidas, las que mañana van a permitir ya que los más pequeños y no tan pequeños puedan acudir a las clases. Parece que se está levantando un poquito las restricciones que había para el casco urbano de la ciudad. Luis Antonio Torres del Alcázar, ¿qué te parecen esas medidas ya acertadas, no acertadas, necesarias, lo económico por encima de lo social? ¿Realmente están bajando los casos COVID como para poder levantar esas restricciones? ¿Lo ves bien? ¿No lo ves bien? Mira, yo aquí habría varios aspectos que tener en cuenta. En primer lugar, tenemos que fijarnos en el tema educativo. Yo, sinceramente, volver a clase un jueves y un viernes, pues total, yo hubiera dicho de aguantar hasta el lunes para ver un poco cómo reaccionaba la ciudadanía entre jueves y viernes. Yo entiendo que el esfuerzo de los padres en general es muy, muy fuerte, muy difícil. Muchos de ellos están ya desesperados de poder compaginar lo que es la vida laboral, sus compromisos profesionales con los niños en casa. Yo lo entiendo perfectamente, pero bueno, por 2 días más que menos, eso yo ahí discrepo. Con respecto al tema de levantar ya la mano un poco a Lorca, pues creo que era necesaria, pero sobre todo porque había una razón muy sencilla.
la situación psíquica o psicológica generalizada en Lorca sobre estas cuestiones y estas medidas eran ya inoperativas. En el sentido siguiente, mucha gente se estaba yendo se está yendo a Águila, mucha gente se está yendo a Granada, mucha gente se está yendo a Terrero, mucha gente se está yendo a Mazarrón, y al final esto, pues más que el cumplimiento de las normas, tú te dabas cuenta de que una serie de personas se quedaban aquí y otros pues cogían y se largaban o intentaban escabullirse pues, de los muchos caminos que tiene Lorca y su extenso término municipal. O sea que la verdad que yo creo que ya era hora de que, bueno, hemos estado de confinamiento, bueno, en el título, porque yo creo que realmente, de facto, la norma que se pretendía imponer, pues no se ha podido llevar a cabo. Posiblemente en un principio sí que surtió su efecto, en el sentido de que mucha gente se cuidó a raíz de que había algunos controles a la entrada y salida. Es verdad que hay que reconocer que por parte de policía local sí que se ha visto un control bastante más en lo que es la ronda alcalde José Luis López Fuentes, en el que de camino a Águila pues se veía ahí un control por parte, pero por parte de otras salidas de la ciudad oficiales, pues a veces sí que había control y a veces no lo había. Y eso al final ha hecho que ha corrido la voz entre los ciudadanos diciendo que si yo fui a tal sitio, y claro, dice uno, onda, pues si te has ido a Mazarrón, porque yo no voy a poder irme a Mazarrón. Al final, pues íbamos ya un mes así, ¿eh? Que al principio, vuelvo a decir, podría tener su efecto, pero ya a esta altura, aunque levanten la veda, finalmente la gente ya en el fondo, de facto, en el papel está ya puesto el confinamiento de Lorca, pero de hecho, eso ya había desaparecido. Porque las normas, si no se cumplen, pues son, como luego se dice, papel mojado. Luis Amador, los chavales, de nuevo, al colegio. Esto puede ser positivo, puede ser negativo. Es verdad que, como dice Luis Antonio Torres de Alcázar, hay muchas familias. El tema de la conciliación familiar-laboral les va a venir bien, pero también tenemos que estar con un ojo puesto en el tema sanitario. ¿Más niños juntándose, más casos positivos, más situación crítica? ¿O crees que eso se puede conllevar una cosa con la otra? Bueno, en definitiva, al final tenemos que empezar a adaptar los distintos aspectos de la vida al tema del COVID, ¿no? Entonces, como bien decía Luis, desde el punto de vista psicológico, yo creo que los niños pues necesitan empezar a coger una vida rutinaria. Cada uno de nosotros tenemos también un poco que inculcar o educar a nuestros hijos en qué acciones y qué medidas llevar a cabo y qué cuidados tener, ¿no?, a la hora de relacionarse con los demás. Yo creo que va siendo necesario que recuperen su actividad normal y tal, ¿no? Pero eso con precaución y prudencia. Quizá a lo mejor desde un punto de vista de que empiecen el jueves y viernes, si van a ser días para adaptarse a la nueva situación, pues y no tan lectivos, sino más quizá pues de ver normas, de ver cómo entrar a clase o de qué manera, en fin, los distintos protocolos de acceso a la aula y demás, pues genial, ¿no? Porque entiendo que tanto chicos como profesores y demás pues tendrán que adaptarse a la nueva situación. Y bueno, abogar porque se tenga en cuenta todas las medidas sanitarias, que estoy seguro de que sí, y de que pues si hay algún caso particular de niños que tengan familiares que tengan, pues no sé, riesgo sanitario o algún tipo de patología que pueda ser más complicado, pues que intenten, en la medida de lo que se pueda, de ver esas situaciones concretas de aquellos chicos que, bueno, pues que no es que les cueste más, sino que quieran que sea más flexible su vuelta. No lo digo en todos, ¿no? Pero puede haber casos en los que los padres tengan algún tipo de enfermedad o algo que bueno, que les pueda generar más riesgo, ¿no? Entonces, simplemente, pues, que se tengan esos casos particulares más en cuenta, pero que duda cabe que socialmente creo que es bueno la vuelta, pero para todos, ¿eh? Porque en las calles de Lorca a las 3 de la tarde no tienen gente joven. Es como una, no sé, como una película de estas que ves donde han raptado a toda la juventud, han raptado a todos los de 20 hacia abajo, por decirlo así, y no ve a nadie ni a las 8 de la mañana, ni a las 3 de la tarde, ni a las 5 yendo a la academia, ni a actividades extraescolares, ni nada. Quiero decir que todo eso en el ambiente de la calle, en el ambiente de la ciudad también se ve y de momento no está. ¿Que hay que volver a eso paulatinamente? Desde luego, y que hay que hacerlo con mucha responsabilidad y con conocimiento de causa y respetando pues todas las medidas sanitarias, claro que sí.
Retomar poco a poco la normalidad. Luis, me imagino también jueves y viernes, Luis Antonio, me imagino que jueves y viernes por el tema de precisamente, no sé si llamarlo simulacro, pero yo creo que sí, hacer como un pequeño simulacro estos 2 días para ya a partir de a lo mejor de la semana que viene empezar ya con las ideas un poco más claras. Quizás esto de volver jueves y viernes a las clases. Yo no lo tengo tan claro. Yo sigo pensando que un jueves y un viernes, total, estamos ya a final de semana, haber aguantado, ver cómo reaccionaba el conjunto, por tener ya una imagen o un espectro más claro de toda la situación de cómo se desarrolla el tema de Lorca. Estamos en una situación de que, pues sin ir más lejos, los datos de los 3 últimos días, 6 casos, 60, y luego volvemos a tener unos números muy bajos. Bueno, eso a final de cuentas tenemos que sea una constante, pero que realmente una constante de pocos casos, o tener al menos claramente localizados los focos donde se encuentran. Y luego también que somos todos muy poco disciplinados. Muy poco disciplinados. Yo voy a contar un caso que me consta de que hay una señora que estaba sospechosa de COVID y que estaba dispuesta a que su hijo, que convive con ella, hacer una gestión, cuando su hijo tiene la obligación también de guardar cuarentena. Y estaba dispuesto a que su hijo fuera a hacer la gestión cuando su hijo convive con ella y tiene que guardar cuarentena. Se piensa que porque ella está en confinamiento, su hijo no lo está obligatoriamente. En el mismo momento en que hay una convivencia estrecha, evidentemente esa persona también está obligada a mantener la cuarentena y no puede tampoco salir del domicilio. Y eso ahí también sigue habiendo mucha desinformación. Y esto va un poco al hilo de lo anteriormente manifestado por Luis Gama. Es decir, en el sentido de que la gente que tenga conciencia de que si tiene algún caso sospechoso en el ámbito familiar o de amistades o con el que hayan podido interactuar, que sean responsables, porque en el momento en que se meta esa persona dentro de un aula, automáticamente quedará sospechoso todo lo que es la clase y el profesorado, y podamos tener un problema en el 15. Bien es cierto que, como decían algunos padres también en Twitter, que se podía comprobar, que no entendían cómo en Lorca se iban los niños sin ir a clase, y por contra, pues en Murcia ciudad, pues hay plena actividad escolar, como en cualquier otro lugar de otros pueblos de la región de Murcia. Entonces, claro, las comparativas son odiosas, pero también habría que tener en cuenta si hay o no un control o la trazabilidad que se dice de tener localizados los focos donde se generan la infección o el contagio, perdón, de las diferentes personas implicadas en ese contagio. Entonces, si se tiene que localizar el foco, pues es más fácil controlar todas esas cosas. Pero bueno, eso son ya cuestiones más técnicas que ciertamente al ciudadano de a pie pues no le corresponde, pero que si el político de turno lo explicara mejor, posiblemente el ciudadano lo entendería. Porque es que nos tratan a veces también como que si fuéramos parvulitos, que fuéramos todos parvulitos. Pero no, el político debe de ser más pedagógico en ese aspecto, creo yo. Y que daría menos confusión y problemas. Ajá. En el tema educativo, dime, Luis. Nada, José Ángel, solo desde el punto de vista de la poca experiencia de estas semanas, es decir, yo vivo en una pedanía, en Tercia, mi hijo está yendo al colegio Villaespesa y de momento la experiencia que está teniendo de ir al cole, ¿no?, está siendo positiva. Entonces yo creo que se habrá valorado las experiencias positivas que se hayan podido tener en las pedanías a la hora de establecer tanto fechas como la vuelta a todos los centros educativos de Lorca. Desde luego, al menos la experiencia que yo tengo en principio es positiva, incluso, pues bueno, enseñando a los niños en los recreos qué es lo que tienen que hacer y cómo actuar y demás. Y en ese sentido, bueno, apelo a que haya habido pues un poco de feedback, ¿no?, de recoger información de lo que ha pasado ahí para la vuelta a todos los centros educativos. Yo solo se habrá cogido. No, perdón. No, Luis. No, yo solamente voy a poner un ejemplo que posiblemente va a parecer muy tonto, pero a tener en cuenta. Los niños de pedanía, muchos de ellos viven en familiares diseminadas, en el que no hay elementos de comunitarios o comunes, como pueden ser ascensores, como ocurre en la ciudad. Tocar el botón del ascensor, si no tienen el cuidado, o abrir lo que es el portón del edificio, si automáticamente no tienen el cuidado de guardarse las manos,
hasta que llegan a casa, de lavarse las manos bien, ahí hay un intervalo de escasamente 5 minutos que puede ser un contagio. Si algún miembro de toda la comunidad de propietarios está contagiado sin saberlo, es decir, que es más difícil de que haya contagio en las pedanías, principalmente porque el niño sale de su casa y lo que va a tocar de saliendo de su casa es el contacto inmediato y directo que tiene con sus familiares más directos, padre, madre, hermanos, abuelos. Pero en este caso sí que hay otro elemento que interviene en lo que es la ciudad. Yo por eso mismo creo que ese elemento tan tonto como acabo de decir, y yo creo que es un ejemplo, es lo que determina finalmente que hayan retrasado la incorporación de los ciudadanos de los ciudadanos escolares de la ciudad, nunca mejor dicho, con respecto a los de pedanía. Bueno, pues ahí en el tema educativo parece que sí estamos más o menos de acuerdo. El tema de la hostelería y de los comercios, no sé si debido también a la presión de las autoridades, si debido a la presión de las diferentes manifestaciones que ha habido también. En 15 días ha habido 2 manifestaciones de autónomos. La última fue en la puerta del ayuntamiento. Aquí sí ha primado más el tema de negocio, el tema económico que el tema sanitario, pero vuelven de nuevo a tener la posibilidad del 40% en los aforos, los restaurantes y la hostelería, y los comercios el 75%. También es verdad que es una medida que puede facilitar o que le puede quitar un poco la soga a algunos de los hosteleros. Luis, tú que eres economista, y vuelvo más a incidir contigo, Luis Amador, en este tema, porque estaban indicando que de ese 1.000.000 de euros que en un principio se había dado el visto bueno o que se había puesto a disposición de los autónomos, tan solo el pago va a alcanzar 275.000 euros. Tanto Vox como Partido Popular han indicado que estos son migajas, que las ayudas tienen que ser más contundentes, y sobre todo Vox ponía encima de la mesa el que parece ser que si tienes deudas con Hacienda o tienes deudas con entidades bancarias, no puedes optar a esa ayuda que le da el ayuntamiento. Por lo tanto, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Tienes una deuda, no puedes hacer frente, necesitas la ayuda, pero el ayuntamiento no te da la ayuda porque tienes una deuda con Hacienda o con el banco. Amador. Bueno, con respecto al tema de la entrega de la ayuda, lo único que te puedo decir es que cuando uno solicita un expediente de ayuda y subvenciones, la ley de subvenciones que se aplica en España, una de las cosas que primero tiene que hacer el contribuyente o la persona es estar al día de las deudas que tenga, tanto con la Administración de Hacienda como con la Seguridad Social. Es decir, ¿cómo te diría yo? La obligación mínima del contribuyente es estar al día. Y estar al día no quiere decir tener todos los pagos al día, sino al menos tenerlos aplazados, fraccionados y demás. Si lo que es esa obligación básica no se cumple, lo que sucede es que pues la ley de ayudas y subvenciones no te permite poder dar esa ayuda o subvención. Por lo tanto, si eso se quiere cambiar, es algo que es de fuera del municipio, que se tiene que hacer en una ley en corte, por decirlo de alguna manera, y no podrá ser algo que un municipio pueda tomar la decisión o no, ¿no? De que si es mucho o es poco, pues quizá las ayudas, si al final de los 500.000 euros que hay habilitados solo se van a disponer 250.000, me parece que la ciudad necesita que se reparta y que más dinero entre aquellas personas, autónomos o gente que está por realizar la actividad económica en la ciudad, pues que se reparta ese dinero entre ellos, ya que han sido los grandes perjudicados, ¿no? Entonces, desde un punto de vista quizá municipalmente se puede hacer un mayor esfuerzo, aunque siempre diciendo que es una ayuda, pero no pretendamos que el Ayuntamiento de Lorca, y siempre diré lo mismo, con independencia de quien gobierne, no pretendamos que el Ayuntamiento de Lorca con su economía pueda solventar la situación de Lorca después de unos terremotos, de unas inundaciones, de una crisis del 2008, de otra crisis actual. Siempre digo lo mismo, pero es que es así, es que Lorca, cuando nos estamos levantando, nos tumban y nos volvemos a levantar y nos tumban de nuevo. O sea, que ojo, que el dinero de la administración pública no es que sea de nadie, es que es de todo, es que el dinero que pagamos los lorquinos. Por lo tanto, que se haga un buen uso y aplicación del mismo, pero que no esperemos que solo con las ayudas municipales vayamos a solucionar el problema. Tienen que venir pues otro tipo de ayudas de mayor calado y de otras administraciones. Y siempre diré lo mismo cada vez que hablo de este tema. Se necesita de un plan estratégico de reactivación. No puede ser que hoy te dé 500 euros, mañana otros 500. Y ese plan estratégico de reactivación, al igual que ocurrió con el terremoto de Lorca, no deberá de ser algo que se, por decirlo de una manera, que se cueza aquí en Lorca. Sino tiene que ser extramunicipal y a otros niveles y que desde luego que afecta a otros municipios e incluso regiones, no lo sé, pero
que realmente debería de haber un comité de expertos que no sea falso, que sea real, trabajando en una estrategia de reactivación económica. Y esperemos que todos los anuncios que han habido al respecto, al final, pues sean reales. Por lo tanto, con la ayuda del municipio, decir que bienvenidas sean, quizás no sean suficientes o se puede hacer un mayor esfuerzo, y que con el problema de aquel que no esté al día con la administración pública, la ley de subvenciones no es algo de ayer ni de antes de ayer, es decir, es que lleva en marcha muchísimos años y es condición necesaria y no suficiente para optar a cualquier tipo de ayuda. Es decir, la administración no te va a dar nada si tú tu obligación básica mínima no la tienes puesta al día. Parece también algo contradictorio, ¿no, Luis Amador? Porque si al final no puedo abrir la persiana, genero deuda, no pago al banco, no pago las letras o genero deuda con la Hacienda. No mezclemos. Una cosa es deber dinero al banco, la cual no tiene nada que ver con las ayudas municipales, y otra cosa es deber dinero a la administración pública, ¿vale? A veces el deber dinero a la administración pública, a veces, no digo que siempre, pero a veces son situaciones de dejadez, otras veces son situaciones de imposibilidad, pero quizás sí habría que estudiar esas situaciones de imposibilidad, como te decía antes, pero con un plan estratégico, es decir, con alguien que coge y diga, vale, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a coger a nivel de cada municipio 2 o 3 expertos que se dediquen pagando solo el coste, no para que ganen dinero desde la administración, que se dediquen a, mira, pues estos casos puntuales, estudiarlos. El negocio es viable, le ayudamos aunque tenga deudas con Hacienda o con tal, porque sabemos que a corto plazo o a medio plazo se va a poner al día, vale, pero en esos casos pueden ser casos en los que sí, ¿vale? A la hora de tener deudas con la administración pública existen 3 casos. Aquel que la tiene sin edie y que con independencia de que esté esta crisis o no esté, la va a seguir manteniendo y ya la traía de atrás. Aquel que se le han producido las deudas como consecuencia de esta crisis y siendo así se debería de estudiar, ¿vale? Y aquel que un poco a lo mejor es una situación de dejadez, ¿no? De no haber fraccionado pagos o no tal, que esas se han solucionado últimamente. Yo como profesional te puedo decir que he solucionado varias de esas en el punto de vista de aplazar o fraccionar pagos, ¿no? Pero quizás el ver el porqué. Lo que pasa que, vuelvo a decir lo mismo, es que la ley de subvenciones y ayudas de la administración pública es tan tajante que es que poco se puede hacer al respecto. Bueno, es curioso el dato porque son 980 las presentadas y 571 las aceptadas. Hay una diferencia casi de 400, casi no, 400 que no han podido ser atendidas. Luis Antonio, tu valoración sobre este tema de autónomos y de economía. En primer lugar, la verdad que no olvidemos de que Luis Amador fue pues concejal de Economía y Hacienda de este ayuntamiento. Entonces tiene un conocimiento claro. de primera mano, y además, de hecho, le tocó justamente la época de la reconstrucción primera, después de justo del terremoto, que él entró en ese momento, en el año 2011. Eso en primer lugar. Segundo, lo que acaba de manifestar sobre el tema de la ley de subvenciones, lo primero que me pide el Ayuntamiento de Lorca o una administración cuando yo, como presidente de la Federación San Clemente, solicito una subvención, es que mi institución esté al corriente del pago de la Seguridad Social y de la agencia tributaria. Pero lo pida una persona jurídica, como en este caso se lo pide a la autónoma. Es que cuando lo metemos y lo integramos dentro de la ley de subvenciones, la ley de subvenciones tiene ese bien o ese mal, según se mire, pero eso es una exigencia sine qua non. Entonces, yo ahí no tengo poco que aportar ya a lo manifestado por Luis. Y sobre el tema de, volviendo un poco al tema de que como conocedor de la administración local y de las arcas municipales del ayuntamiento, con una enorme deuda que tuvo en su momento, que ha ido rebajándose poco a poco, porque aún sigue teniendo deuda, vamos a ver, es que el problema de la solución del autónomo viene cierto de que la administración local y el ayuntamiento bien puede aportar su grano de arena a intentar solventar los problemas que tienen, porque además con administración más cercana y en base al principio de subsidiariedad, que es el que mayor conocimiento tiene de los problemas de sus ciudadanos más cercanos, obviamente, pues puede darle una respuesta más clara, pero resulta que no tiene la capacidad económica para ello. Eso le corresponde a la comunidad autónoma y, por supuesto, al Estado. Pero, claro, cuando ninguna de esas dos otras administraciones, como es la administración nacional o central o la autonómica,
no se pone mano a la obra o no hay consenso para intentar buscar una solución para mejorar la situación de esa cantidad de trabajadores que sustentan en buena medida el país y que son los grandes maltratados también por otra parte, porque yo también soy autónomo, Luis es autónomo, nos encontramos que muchas veces, pues, primeramente desalentados de ver que se nos deja la mano de Dios. Y luego que resulta que no hay ningún interés en solventar los problemas que nos vayan surgiendo. Eso sí, pagar todos los meses religiosamente el pago de la cuota del régimen de autónomo y ándate con cuidado y además amenazando cada vez por 4 con subírtela, aunque ahora mismo dicen que van a hacer una reforma, que se está estableciendo una reforma, pero eso yo sí vamos a salir más escaldados que beneficiados con la reforma que se está pretendiendo llevar a cabo. Pero bueno, eso es la historia de que, bueno, pero bueno, que yo entiendo perfectamente también las reclamaciones y las manifestaciones que están realizando los autónomos, las plataformas aquí en Lorca, están en su derecho de hacerse visibles, porque si no se hace visible uno, parece que no existe. Bueno, parece no, es que no existe. Y la única manera de demostrar de que hay problemas en el sector de los autónomos en Lorca, pues es que justamente se manifiesten y alcen la voz diciendo, oiga, nosotros también necesitamos que se nos eche una mano para poder seguir adelante con nuestro trabajo, para que podamos seguir sustentando nuestra familia y que también podamos sustentar a medida de lo posible los pocos trabajos que podamos generar o mantener en plantilla. José Ángel, discúlpame, solo puntualizar una cosa. De esos expedientes de los que hablas de ayuda que no estén aprobados, lo que sí recomendaría a todo aquel que haya presentado un expediente es que le haga seguimiento, que intente ver el expediente que se puede ver a través del portal del ciudadano, ¿no?, del ayuntamiento, y que algunos de los casos es que justo al terminar la situación del estado de alarma se generaron muchas deudas que con posterioridad se han ido pagando. Entonces es posible que los certificados que tenga el ayuntamiento sean de junio o julio. Posteriormente el contribuyente haya regularizado la situación y lo que les recomendaría es que revisen su expediente, que lo pueden hacer por la página web, que seguro que muchos de ellos se solventan rápido y que no se espere a ver qué van a hacer o a que me llamen y me digan que está denegado. No, que se revisen desde ya porque a lo mejor aún hay solución en la mayoría de ellos. Pues que lo revisen, ese mensaje y ese consejo de Luis Amador, pues para que le echen un vistazo, como comentamos, los datos, incluso datos que pasa el Ayuntamiento de Lorca, son 571 solicitudes aceptadas del total de 980 que se presentaron. Recordemos que al principio había una línea de crédito de €500.000 a fondo perdido, 275.900 euros se van a emplear para esas ayudas de hasta 500 euros. No mezclemos con otras ayudas que se han aprobado después en otro pleno que se produjo en el Ayuntamiento de Lorca, con ayudas directas de hasta 2.000 euros, que esas ayudas, Luis Amador, Luis Antonio Torres, lo que solicitan también es que no se tarde tanto, porque claro, estamos hablando de que se han tardado 3-4 meses en poder dar vía libre a estas ayudas, que lleguen antes, que lleguen de forma más directa y sobre todo que lleguen para las personas que realmente lo necesitan, porque ahí también el tema, como se suele decir, las cosas de Palacio van despacio, al final van ahogando a los autónomos. Claro, el tema es que, por ejemplo, en eso tienes razón, la ayuda de 500 euros, desde que salieron hasta ahora han pasado 3-4 meses y muchos autónomos de verdad que cuando les llegue es posible que ya ni las necesiten, ¿no? O estén cerrados, incluso algunos. Claro, porque estén cerrados o porque no estén. Entonces, en eso sí es verdad que pese a que por un lado la administración tenga sus limitaciones, pero claro, ya que se han dado las ayudas, que se agilicen todo lo que se pueda, claro está. Y estas de los 2.000 euros que aparecen nuevas, que también son necesarias y que la gente las está esperando, pues como agua de mayo, y fíjate, no las están esperando para ganar dinero, sino simplemente para poder afrontar los pagos necesarios para mantener su negocio con un hilo de vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, en eso sí estoy contigo en que, por favor, que intente agilizarla y darla de la manera más rápidamente posible a aquellos que lo necesitan, claro está. Que puedan llegar de la forma más inminente. Tema COVID, de la vuelta de los chicos al colegio, tema económico y sobre todo pues esa pandemia con estos datos que nos está dejando tanto a nivel sanitario como a nivel económico y social. Vamos con un asunto, Luis Amador, que seguro que le va a gustar a Luis Antonio Torres del Alcázar, son las obras del Palacio de Justicia. Hemos hablado mucho de este tema aquí en los últimos meses, en las últimas semanas. Tanto Partido Popular como Partido Socialista ya están de nuevo enfrascados en esa batalla lo tenías que haber hecho tú, ¿por qué no lo haces tú ahora? La situación es que se va pasando la pelota de un lado a otro, Luis Antonio,
Sigue la situación como está. El Palacio de Justicia, poco se sabe o nada se sabe. Las obras siguen hacia adelante, pero en el tiempo, que no se sabe cuándo va a ser la fecha del comienzo de las obras, y la situación tanto de la calle Selgas y adyacentes como del Palacio de Justicia sigue bloqueado. Vamos a ver, aquí habría que, en primer lugar, tener en cuenta varias circunstancias y, bueno, yo ya he manifestado en una ocasión de que había unos informes que por parte de Policía Nacional y por Guardia Civil aparentemente ahora mismo no son favorables a la ubicación del Palacio de Justicia en la calle Selgas, ¿no? Porque consideran que no reunir las medidas de seguridad en ese lugar. También es verdad que, por otro lado, ahí hay una empresa constructora que ahora mismo parece ser que ha renunciado a llevar a cabo la obra, y yo te voy a decir una cosa, sinceramente me alegro muy mucho de que haya renunciado a llevar a cabo la obra, porque es la antigua empresa que también llevó a cabo la restauración de Santa María, y si esa empresa hubiera hecho, según mi criterio, las cosas bien hechas, no estaríamos ahora mismo con las obras que tenemos ahora mismo realizándose en lo alto de Santa María, que se están llevando a cabo, porque es que lo que no puede ser es que, en fin, yo considero que no es una empresa más idónea para llevar a cabo cualquier tipo de obra. Pero bueno, ese es mi parecer personal, yo estoy dentro de mi libertad de opinión y de criterio, y considero de que esa persona, pues, o esa empresa no era la más idónea. Me alegro de que sinceramente haya abandonado o haya renunciado a llevar a cabo el tema de la construcción del Palacio de Justicia. Pero ahora también voy a comentar otra cosa. Yo creo que el enzarzamiento que se ha generado en la última semana entre los diferentes partidos políticos ha sido a raíz también de lo que ha ocurrido con la constitución del nuevo juzgado de lo mercantil, que hubo una polémica a nivel regional entre que Cartagena lo había reclamado. Bueno, primeramente para que lo situemos y los ciudadanos lo sepan. En toda la región de Murcia había 2 juzgados de lo mercantil, el 1 y el 2, el número 1 y el número 2. En toda la región de Murcia, con sede en Murcia ciudad. Y se dijo que se iba a constituir un tercer juzgado de lo mercantil en Cartagena. Finalmente, el Consejo de Gobierno da visto bueno, el Consejo de Gobierno de la región de Murcia da visto bueno que se constituya ese juzgado de lo mercantil número 3 en Murcia, en Cartagena. Eso provocó un revuelo político-social en la ciudad portuaria, que finalmente fue solventada con una medalla que se colgó el señor Diego Conesa, diciendo de que Cartagena iba a tener su juzgado de mercantil, con independencia de que iba a haber un cuarto juzgado de mercantil también ya en Murcia. Es decir, no solo íbamos a pasar de 3 juzgados a tener 3, de 2, vamos a pasar a tener 4. Esto, algunos me estaban diciendo, los que están viendo, ¿no? Estaban diciendo, ¿y esto por qué lo está contando? Vamos a ver, Lorca no puede optar a tener una sección de la audiencia provincial, Lorca no puede optar a tener un juzgado de lo contencioso administrativo, Lorca no puede optar a tener una sede de los juzgados de lo social, porque Lorca no tiene una sede digna de los juzgados de Lorca. Pero la desidia realmente no es un problema, es de la clase política en general, de todos los lorquinos. La clase política lorquina, que nunca se ha puesto y se ha enfrentado a los poderes fácticos de la región de Murcia, porque no les ha interesado. Y aquí ni uno. Y esto es un tema endémico que tenemos ya aquí, que ha ido calando, y cuando nos venimos a dar cuenta, pues surge todas estas cositas. Porque luego cuando en el ámbito profesional en el que yo me muevo como abogado, decimos, es que estaría muy bien de que en puesto de poner un contencioso administrativo, pues hubiera un juzgado de contencioso administrativo en Lorca, y no tengas que tirar para Murcia. O cuando yo digo, por ejemplo, de que algunos de mis recursos de apelación han sido solventados o resueltos, mejor dicho, para hablar con precisión, por la sección que se ubica en sede en Cartagena. Y no en Murcia, porque hay una sección de la Audiencia Provincial de Murcia en Cartagena. Y también hay pues un sistema, una sede de conciliación laboral que es previa a la interposición de las demandas laborales en Cartagena y en Murcia. Pero en Lorca lo hubo en su momento y desapareció. Y no se reclamó posteriormente. Lorca está sufriendo, luego nos quejamos de que Lorca se muere. Lorca la vemos apagada. Pero es que el problema lo tenemos los propios lorquinos, que aceptamos que nos lo vayan despojando todo, que nos vayan expoliando de todo. No reivindicamos tampoco que la universidad sea realmente una universidad efectiva. Vamos a hablar de otra cuestión que también podríamos comentar. Es decir, yo hace
hablé sobre el tema justamente de los juzgados mercantil de Murcia y Cartagena, pero es que lo que le eché en claro, por cierto, al señor Diego Conesa, es que me parecía lamentable que se pusiera a defender un juzgado de los mercantiles en Cartagena cuando echó a la señora Belén Castejón de su partido, que es la que ahora mismo ejerce de alcalde de Cartagena, cuando tiene un alcalde del Partido Socialista gobernando en Lorca. Vamos por la situación en la que se encuentra Lorca con su Palacio de Justicia. Y luego también que hay otro tipo de intereses también sobre el tema de que, como dicen algunos, es que parece que interesa más mantener los alquileres de las actuales sedes sociales, de las actuales sedes judiciales de Lorca. Vamos, yo ahí ya no sé si es o no, pero lo que sí está claro es que hasta que no tengamos una sede digna, ya sea, a mí me gustaría que fuera en el casco histórico, sobre todo por mantener la vitalidad y mantener la vida del casco histórico de la ciudad. Pero hasta que no tengamos un edificio digno, no vamos a poder aspirar a otras muchísimas cosas. Y atención, esto es un problema que no solo afecta a Lorca, afecta a Puerto Lumbrea, afecta a Águila. Porque si a toda la comarca te llega a haber una unión de los tres ayuntamientos, por una razón muy sencilla que conforman el Partido Judicial, los tres ayuntamientos que conforman el Partido Judicial, por una razón muy sencilla. Porque resulta de que si hay un juzgado de lo contencioso administrativo en Lorca o una sección de la audiencia provincial, si hay una sede de lo social, muchos ciudadanos, en punto de venirse, por ejemplo, de Águila y pasar por Lorca para irse a Murcia a celebrar su juicio en lo contencioso administrativo o su juicio en lo laboral, lo haría en Lorca. Me da cuenta, la cercanía también es un plus para el justiciable. Digo para el aguileño porque está más lejos que el lumbrerense, pero también el lumbrerense también se vería beneficiado. Entonces, yo de estas cosas, y estoy intentando resumir, porque son muchos más los problemas que hay, pero creo que realmente debemos de ponernos manos a la obra en realmente reivindicar lo que es necesario para esta ciudad, y no podemos pretender luego quejarnos, porque solo vivimos con quejarnos, pero no alzamos la voz cuando nos están acuchillando, y de hecho nos lo están haciendo cada 3x4. Amador, 28 meses, paradas las obras y se reconoce que parece que no hay ni fecha para comenzar. Bueno, yo al respecto, el Palacio de Justicia es algo necesario y que se lleva reivindicando desde hace mucho tiempo, sobre todo por todos los abogados de Lorca y el Colegio de Abogados en representación de ellos. Se ha dicho muchas veces que es necesario, que se tiene que hacer. Como bien decía Luis Torres, le viene bien a Lorca y a todos los municipios de alrededor. Si Lorca quiere seguir siendo cabecera de comarca, uno de los ingredientes para ello es que esto esté cuanto antes. Y desde luego yo diría que lo que hay que hacer, o creo que hay que hacer desde aquí, es buscar un consenso y salir con una voz unísona desde Lorca, dejando en un momento dado, y lo digo en la situación en la que estamos ahora mismo, una situación de crisis, una situación de necesidad económica, y que esto, que se empezara ya y que fuese cuanto antes, nos vendría muy bien a la ciudad, ¿vale? Nos vendría muy bien a los comercios, vendría muy bien a los restaurantes, vendría muy bien a todo el tejido empresarial de la ciudad. Y en este sentido creo que lo más sensato sería pues intentar de alguna manera negociar una voz única por parte de todos los partidos políticos, algo que va a ser difícil e imposible, pero negociar una voz única y salir al unísono sin pensar o pensando quizá en la gente que trabaja en la justicia y en aquellas personas que necesitan que se agilicen sus juicios, ¿no? Cuando digo los que trabajan en la justicia, pues digo abogados, digo todo el mundo que ha estado luchando y que quiere que esto esté y sea una realidad y sea cuanto antes, ¿no? Y en ese sentido creo que debemos de no seguir gastando esfuerzos en es que se dijo esto, se ha hecho tal, sino hacer una voz unísona. Y si allá donde vayamos con este tema se dijese siempre lo mismo, tengamos quien tengamos delante, y se dijese siempre la misma estrategia con las mismas cosas, o mira, si queremos el de justicia y lo queremos en tal sitio, pero si en tal sitio no puede ser, que se nos den las motivaciones convincentes para que no pueda ser ahí, y que se nos den distintas alternativas para acabar con esto rápido de manera eficiente, eficaz y lo más rápidamente posible.
pero no sé, en el fondo lo que creo que yo sé de este tema, ¿no? Por mi pasado en política, pero creo que en el fondo la gente lo que piensa en la calle es decir, vamos, esto se ha convertido en otra arma arrojadiza política más a la que no se le da solución. Yo creo que lo que se espera es eso, es que se busque una solución ya y que si existe algún motivo por el cual no se puede empezar ya, que se dé fecha de cuándo y que esos motivos sean convincentes y que sean motivos que convenzan, pero no diciendo, vale, esto se va a quedar sin hacer, no. Motivos que convenzan con alternativas y propuestas claras y también convincentes para poder adoptar una de ellas cuanto antes y lo antes posible. Ya digo, más que nada porque entendamos que eso puede ser un bien para la ciudad y para toda la comarca. Luis Mira, Antonio, de acuerdo con Luis Amador, ¿no? En ese tema, por lo sí, menos, de ir todos a una, de ir todos, no, de que no dependiendo del color que haya en un lado o en el otro, vayamos cambiando la estrategia. sí, sí, esto va un poco a colación de lo que comentaba anteriormente. A mí me parecía inadmisible, me parece incoherente por parte de Diego Conesa que se ponga a defender una sede judicial para Cartagena cuando ahora mismo su partido no tiene una representación en el pleno del Ayuntamiento de Cartagena, porque lo expulsó a todos por el pacto con el PP. Que hay algunas personas que se olvidan de ese tema. Por contra, aquí tiene un partido socialista, que es de su partido, que son suyos, gobernando la ciudad, y parece que los maltrata. Posiblemente también habría que pedirle explicaciones al Partido Socialista de Lorca sobre el Partido Socialista, que eso también habría que mirarlo. Pero también habría que añadir otra cuestión a tener en cuenta. Y es que resulta de que, según me comentó cierto edil de este ayuntamiento, que lo fue hace ya bastante tiempo, hubo una intención y un conato de colocar los juzgados y de construir un edificio nuevo, pues en otra zona de la extensión de la ciudad, es decir, que ahora mismo no estaría en el centro, obviamente, y que fue un no rotundo por parte del Colegio de Abogados. Que yo entiendo perfectamente que el Colegio de Abogados se opusiera a aquella ubicación, pero que si aquello se hubiera aceptado, el Ministerio de Justicia hubiera aceptado la construcción, porque en un principio lo que no estaba la Administración de Justicia o el Ministerio de Justicia era dispuesto a rehabilitar el antiguo Palacio del Corregidor en el que se ubica ahora mismo, con el pósito y con todo ello que conlleva el edificio histórico, porque le salía pues, por un huevo, como decimos popularmente, y permítame la expresión. Entonces, al final se ofreció en lugar de la calle Salga, que ya es un edificio casi, bueno, tiene que ser nuevo porque lo único que se mantiene son las fachadas, pero también es verdad que ahí hay ahora mismo un informe que, a menos que hayan cambiado por otras circunstancias, ahora mismo no son favorables a la ubicación. Pero vuelvo a decir, yo personalmente, a título personal, yo creo que el Palacio de Justicia debe ubicarse donde se está proponiendo. Pero también es verdad que creo que en justicia los ciudadanos deben de conocer también que hubo algunos momentos en el que estuvo a punto de construirse el Palacio de Justicia en Lorca, no en el lugar donde se pretende, pero que si hubiéramos aceptado una construcción ex novo de un edificio totalmente moderno y nuevo, pues posiblemente ya lo tendríamos ya solucionado hace mucho tiempo. Pero bueno, también es verdad que Lorca tenía y tiene su derecho legítimo a defender de que la justicia se siga impartiendo en el núcleo del casco histórico de la ciudad de Lorca. Ajá. Pues COVID, tema de Palacio de Justicia, como decimos, tanto Partido Socialista como Partido Popular con este tema. Partido Popular, que el portavoz Fulgencio Gil había indicado que el contrato de las obras que llevan paradas 28 meses que el Ministerio resolverá ahora el contrato de las obras que llevan paradas 28 meses y reconoce que ni siquiera hay fecha para comenzar. La respuesta del Partido Socialista era que se ha tenido que hacer un nuevo proyecto nuevo porque no valía el que había hecho el Partido Popular y la bola que va de un lado hacia otro y que las obras pues ahí siguen paradas. Este es el... Falta de consenso, falta de consenso. Falta de consenso, efectivamente. Para finalizar, que nos quedan 10 minutitos, también quiero saber sobre el tema, sobre la festividad que hemos tenido el 12 de octubre, esta festividad que pasaba que teníamos el pasado lunes de la Hispanidad. En las últimas semanas también ataques por parte de integrantes del Gobierno Nacional a la figura del rey. En las últimas horas veíamos el pasado lunes también pues las típicas imágenes de quema de figuras del rey, fotos del rey. Luis Antonio, ¿cómo se vive este Día de la Hispanidad tan ajetreado y que cada vez está siendo más ajetreado y que levanta tanta polémica a favor y en contra de la corona? Mira, voy a aportarte una cosa que también fue noticia la semana pasada. Cuando Cela dijo de que el bachillerato se iba a aprobar, incluso sin
si iban a conceder, iban a titular sin aprobar las asignaturas, es obvio y evidente que me espero en el futuro, medio o largo, más actuaciones de ese tipo como las que acabas de manifestar. ¿En qué sentido? La ignorancia es muy osada. Y la ignorancia es muy osada, pero además si es alimentada por mentes que sí son más avispadas sobre otras mentes que no son lo suficientemente educadas en lo crítico, en tener un espíritu crítico, van a aceptar y van a comprar, como se dice, yo te lo compro, ¿no? Lo que le vendan. Lo que le vendan. Es lamentable que muchos ciudadanos piensen que nada había que celebrar ayer. Sobre todo porque siempre tenemos ese deseo cainita en esta nación de naciones, Estado plurinacional y todas las mejunjerías estas que me están inventando cada día más, porque lo que no pueden negar es que durante muchísimos siglos España ha sido una, o al menos lo ha sido desde la llegada del primer Borbón en el año 1700 hasta la fecha de ahora, porque antes eran diferentes reinos bajo una misma corona, la corona de la Austria, que lo unificó en torno a los reyes católicos, pero bueno, que son siglos de historia común, ¿no? Y historia común, con su luz y su sombra, como tiene cualquier país. Yo voy a poner un ejemplo de algo que me dijo una señora que trabaja en el Museo de la Armée, los Inválidos, en París. Estaba la figura de Napoleón y estaba la figura de Luis XIV. Francia es una república de burgueses, como dirían algunos, es una república. Y yo les dije a la señora que cuál de los dos prefería. Se me ocurrió hacerle esa pregunta. Y me dijo que ya, por supuesto, se quedaba con Luis XIV por la grandeza de la Francia. Y que Napoleón, que algunos siguen manteniendo en algunos sectores campesinos un cuadro en sus casas de Napoleón, era la tiranía. Pero uno y otro pertenece a la historia de Francia. Y aun perteneciendo, uno siendo la grandeza y el otro la tiranía, como me dijo aquella señora, ninguno de los dos lo va a negar su existencia. En este país lo único que pasa es que educamos la historia en base a ideas y no sobre la sucesión y exposición de los hechos ocurridos para que el ciudadano saque sus propias conclusiones personales sobre lo acaecido. Aquí vendemos la historia, parece ser, sobre mi interés político o mi deseo. Vamos a ver. España no cometió ningún genocidio en Iberoamérica. Y si no, nos remitimos nada más que al simple hecho de lo que ocurrió. Había unos señores que sacrificaban a personas. Es una auténtica barbaridad. Eso es lo más incivilizado que puede haber. Y ahora resulta que nosotros que fuimos los que trajimos los hospitales. Por cierto, los primeros hospitales de toda Europa los construyó los reyes católicos. Empezaron su política social. Hospitales, que no me cansaré de decirlo en su momento. Las primeras universidades. La cultura, para que irradiara la cultura. Eso es lo que exportamos a Iberoamérica. Y ahora me vienen a mí, el señor, otro ignorante, porque al final de cuentas tenemos, por desgracia, una clase política aquí en España, pero por lo que estoy viendo es ampliamente extendido por todo el mundo, de personas que leen poco y que se dejan llevar por el impacto de la noticia, que al final de cuentas es lo que parece que se vende. Yo vendo más frente a la galería, a la publicidad que puedo conseguir, que realmente para los efectos que quiero pretender. Entonces, no me extraña para nada de que ayer pues, un grupo de personas pues quemen la figura del rey o que quemen a Cervantes, pero yo lo que sí me gustaría es que, por ejemplo, cuando se condena que se quema la figura del rey, pues que también se condene lo que se ha hecho con la estatua de Indalecio Prieto, o que también se condene lo que se ha hecho con la estatua de Cervantes. Pero no seamos selectivos, en esta sí me compongo y me manifiesto, en esta no, porque no me interesa, y en esta sí, vamos a ver, no. Todos esos personajes tienen sus luces y sus sombras. Porque todos, al final de cuentas, somos personas y todos tenemos luces y sombras. Por lo tanto, yo no me sorprende, pero me gustaría de que hubiera mayor conocimiento a la hora de expresar las opiniones, o a menos que se fundamente. Con independencia que pueda estar de acuerdo con lo que se diga, pero que se fundamente del por qué. Porque ahora mismo, que nada hay que celebrar y poco fundamento.
que se exportó cultura, se exportó, pues permítame que lo diga, civilización. Porque yo creo que dejar de matar a la gente, sacarle el corazón. Cuando yo visité la ruina de Chichén Itzá en México y te cuentan todo el proceso de sacrificio humano, lo único que puedes hacer es horrorizarte. Para algunos se ve que les gustaba más que aquello lo siguieran haciendo ahora mismo en el siglo XXI si no hubiéramos ido a descubrirlo. Que no fuimos a descubrirlo, pero bueno, porque descubierto no, para nosotros era un descubrimiento, porque evidentemente no sabíamos que existían, pero bueno. Pasábamos por allí, Luis, pasábamos por allí. Bueno, sí. Luis Amador, para finalizar con esta, bueno, medio polémica con el Día de la Hispanidad, con el 12 de octubre, que cada vez parece que hay dos bandos más enfrentados. Bueno, el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, es el día de España como todo, ahora mismo, de España como Estado de Derecho, de España como cultura, de España como idioma, de España como valores que compartimos, de nuestra historia, de las oportunidades que ha dado y sigue dando nuestro país y seguirá dando. Eso es el Día de la Hispanidad, no lo olvidemos. Y celebrar eso, es decir, celebrar la cultura de toda la sociedad española en ese día, no solo de los españoles, sino de la gente de habla hispana en Iberoamérica, que tienen también mucho de nuestra cultura. Celebrar ese día a mí me parece maravilloso, porque estamos celebrando todo aquello que nos ha traído a ser lo que somos hoy en día, todo aquello que nos ha traído a ser y estar donde estamos como sociedad, como una sociedad que a día de hoy, a grandes rasgos, vivimos en paz, vivimos con seguridad, podemos salir a la calle y dentro de unos años no lo sé, porque, claro, contra este Día de la Hispanidad está en contra son aquellos que, en el fondo, no entiendo que tienen en contra de una hispanidad, de un sistema, de unos valores, de una historia que hoy les permite a ellos, incluso a algunos de ellos, estar sentados ayer en presidencia, estando en contra del sistema actual y sin ningún tipo de problema. Es decir, el sistema que propone esa gente que puede ver mal el Día de la Hispanidad o que puede estar en contra del Estado actual, ¿cuál es el sistema que va a ser mejor que este? ¿O en qué va a ser mejor? Porque el que tenemos ahora, el que nos ha traído hasta aquí, hasta a ellos les permite estar ahí en instituciones, les permite, como tiene que ser, claro que sí, igualdad de oportunidades para todos, como tiene que ser. Lo que pasa es que hay una serie de gente que parece que no le gusta el tema del 12 de octubre, no le gusta todo aquello que sea celebrar o reivindicar lo que somos, porque parece, a mí me da la impresión de que piensan que anteriores a ellos no ha existido nada, es decir, que han llegado ellos y se creó la sociedad, se creó España y han venido ellos a solucionar todo el problema, pero de ahí hacia atrás es como si no hubiese habido nada o no quisieran que hubiese nada, quisieran, y todo lo que huela a hispanidad hay que cargárselo porque no es que les venga bien o mal a la sociedad, sino que nos viene mal a nuestro proyecto político. Pero al final, si todo sigue como tiene que ser y es que el poder con el paso del tiempo resida en el pueblo, pues yo al final digo siempre una cosa, esto o encontramos puntos de unión, ¿vale? O encontramos puntos de unión y dejamos los enfrentamientos, sobre todo en situaciones de crisis como esta, o al final el pueblo es sabio y toma decisiones y espero que nunca el pueblo tenga que hacer nada y que todo esto vaya, pero de una manera, o sea a través de la urna, o sea como sea, el pueblo siempre se ha demostrado, y claro, lo que tenemos los españoles es que tenemos mucha capacidad de aguante, muchísima, pero llega un punto en que yo creo, y la historia lo demuestra, en que llega un punto en que tanta capacidad de aguante, llega un punto en que ya ni razonamos cuando la perdemos. Espero que no se llegue a ese punto y espero que se siga celebrando el Día de la Hispanidad por lo que supone como cultura social española durante muchos años. Pero más que nada por eso, por poner de manifiesto todo lo que tenemos en común, la sociedad de habla hispana, como he dicho antes, en historia, valores y en todo lo que nos une para ser lo que somos hoy en día, claro que sí. Pues temas locales, temas regionales y temas nacionales que hemos analizado aquí una noche más con Luis Antonio Torres del Alcázar y con Luis Amador. En este último tema, pues también es curioso el que comentaba Luis Antonio que había estado en México,
pues que México, Guatemala, Panamá, Honduras, lo que es toda Centroamérica, Iberoamérica, muchas veces se sientan más identificados con lo que es España, se sientan mucho más identificados con lo que son sus raíces, dan las gracias a todo lo que se ha aportado la cultura española y todo lo que ha sido capaz de llevar España allí, que algunos sectores de la propia España que incluso están en contra de todo ese avance. Mira, yo solo te voy a decir una cosa. Ayer también el edificio más alto del mundo, en Dubái, el Burj Khalifa, lució la bandera española. Sí. Y de hecho emitieron un tuit con el himno nacional, con la música del himno nacional de España, junto con la imagen del encendido de la proyección de la bandera de España en el edificio más alto del mundo en la actualidad. Un edificio impresionante que yo he tenido la ocasión y la suerte de ver en varias ocasiones. Y me gustaría alguna ocasión, si es posible, estar el 12 de octubre para poder ver ese encendido. Pero eso es un reconocimiento a esta nación, a esta historia común que supone España. Y que algunos se quieren negar porque a nosotros parece que estamos más, nos divierte más o nos luce más o nos crea un orgasmo, parece ser a los españoles en su conjunto, está siempre de riña. En puesto de estar pensando en buscar los puntos en común, como bien decía Luis Amador, que son los necesarios para llevar a cabo adelante un proyecto a fin de cuentas de prosperidad para todos. Pero no, estamos a ver si buscamos dónde está lo otro para sacarle los coloricos, las colares, y luego pues no buscar ningún tipo de solución al problema, porque al final de cuentas lo que interesa es que pasen los días porque yo sigo cobrando. Eso sí, muchos de ellos siguen cobrando y se sientan en primera fila como si fuera un mendigo en un acto tan importante como es el Palacio Real. Si fuera en Inglaterra no le hubieran consentido ir con este atuendo, eso te lo puedo garantizar. Pero claro, los británicos lo tienen claro. Nosotros actuamos a veces de manera poco exigente. Bueno, pues Luis Amador, Luis Antonio Torres de la Alcázar, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en esta pequeña pantalla, en esta edición digital. El próximo miércoles seguiremos analizando más cuestiones de la ciudad de Lorca y de la comarca del Guadalentín. Luis Antonio, un abrazo, amigo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Luis Amador, muchas gracias, un abrazo, amigo. Muchas gracias a ambos, gracias.